Entonces, muy buenas tardes a los compañeros que hoy estamos en la tertulia. Para ubicarnos entonces nuevamente, que el tema es sobre conceptos básicos de lógica matemática y su relación con el atomismo lógico. ¿Es correcto? Gracias por esa claridad. Y entonces entendamos que un poco sobre lo que nos enmarca la ruta de la lectura del día de hoy. Tenemos entonces un panorama sobre la simbolización de proposiciones, las definiciones sobre qué se está entendiendo aquí por proposiciones atómicas, moleculares, sobre los términos de enlace, sus características sobre cómo están constituidos esos términos de enlace, formas de proposición molecular y algunos ejemplos para cada uno de estos casos que nos va permitiendo como entender en qué se basa la temática. Posteriormente, hay ya unos desarrollos de tipo filosófico, filosófico en la versión, digamos, de la filosofía de la lógica en la perspectiva de Bertrand Russell y de algunos elementos de la teoría del atomismo de Russell, de Wittgenstein, y con ello, pues, como podemos ver, esta segunda parte pues, nos permite hacer más un ejercicio de reflexión. La primera es más un tipo formal para que se pueda entender cómo está estructurado estos argumentos y también comprender un poco de que esto se diferencia de la perspectiva que había planteado la visión hegeliana. Y esto pues para poder ver que hay unas diferencias con las cuales pues nos es preciso tener como esa distinción que nos dé claridad con respecto a específicamente qué es lo que estamos hoy trabajando. Entonces, con esta apertura tiene la palabra Luis Francisco. Sí, gracias. Complementando lo que tú estás señalando, eso tiene que ver con el último ciclo de tertulias que hemos venido haciendo, donde se hizo una primera con unas generalidades acerca de la lógica y una segunda acerca de la historia de la lógica, inicialmente como una parte de la filosofía y después su proceso de independencia para constituirse en una disciplina científica. En el día de hoy, entonces, este trabajo que acabas de señalar, lo que hace es hacer una muy genérica introducción con respecto a elementos que tienen que ver con las lógicas clásicas. Ya habíamos visto dentro de la historia de la lógica esa bifurcación que en el siglo XX se da entre lógicas clásicas y lógicas no clásicas, que dentro de las lógicas clásicas vamos a encontrar la lógica matemática derivada de los trabajos de Frege, de Wittgenstein y de Russell, y lo mismo de Whitehead. Y que a partir de esto, pues, había un desarrollo para la lógica filosófica, o llamada también lógica sentencial, y para la lógica simbólica, que es una lógica pura de investigación sobre todos los elementos simbólicos propios de la lógica, como cálculos operacionales lógicos. Teniendo en cuenta eso, estas generalidades que se abordan en este documento, que es una especie de rompecabezas que armé, tomando textos de un lado y del otro, que no cité. Ese documento no es un documento que se pudiera publicar ni nada por el estilo, sino que es un paper de uso privado. Tiene elementos de constitución básica para entender qué es la notación lógica a partir de las ideas básicas del atomismo lógico, que aunque ya no como filosofía esté operando actualmente, sí dejó unas huellas en todo lo que es la notación y la simbolización en lógica matemática, lógica filosófica y lógica simbólica. Y
en esta primera parte, pues entonces se hace una breve descripción del concepto mm, eh, de proposiciones atómicas, las proposiciones moleculares, las relaciones entre las unas y las otras, y cómo se dan esas relaciones con la utilización de unos conectores, de unos vínculos. Esos vínculos todavía en este documento se están manejando en términos de su significación lingüística. Todavía no está en su nivel de notación lógica, que en la próxima semana la vamos a plantear para poder con ello sí hacer la presentación de las reglas de inferencia básica en la lógica matemática como principio de lógica deductiva. Vamos a ver, atendiendo a varias cosas que hemos hecho a lo largo del tiempo, si después podemos, utilizando esta misma secuencia, poder trabajar algunos elementos de las llamadas lógicas inductivas, que yo sé que a Roberto le pueden interesar bastante. Los elementos de lógica inductiva, y con ello yo creo que si no hay más, cerraríamos esta etapa de estas tertulias de estas semanas en relación con la lógica como elemento fundamental para la estructuración de teorías científicas por un lado y modelos metodológicos de investigación por otro, porque posteriormente vamos a ver cómo hay una relación directa entre lo que son las bases de las estructuraciones lógicas con lo que son los elementos de la planeación en general y en particular la planificación de los proyectos y procesos de investigación científica. Básicamente quería hacer eso como para ayudar a, a contribuir al panorama que tú estabas planteando, Astrid. Muy bien, entonces pues esto también nos ayuda para ir entendiendo qué es lo que a futuro vamos a seguir elaborando. ¿Volviste a levantar la mano? No, era que estabas quitándola, pero realmente esta era poniendo nuevamente. No, dejo la palabra a los compañeros para que ya abordemos los contenidos del documento. Perfecto. Entonces, como para alentar a los que quieran participar, voy a ir diciéndoles algunas cosas que están en el comienzo de este texto, y como tal, pues lo que vamos viendo es que la lógica en cuanto a la búsqueda de la precisión y el cuidadoso uso de los términos y en este caso, para lo que estamos trabajando, como el caso del lenguaje. Entonces, el ejercicio que se busca hacer a través de la lógica es buscar la precisión y el uso cuidadoso del lenguaje, con el cual pues nos permite, por ejemplo, en el campo de la ciencia, ponernos de acuerdo sobre un área del conocimiento y poder también establecer unas reglas o condiciones sobre las cuales se está trabajando en un campo del conocimiento. ¿Esto qué permite? Pues claridad, precisión, permite también unas discusiones que llevan a profundidad, porque se va delimitando el tema sobre el cual se está haciendo ese conjunto de discusiones. Esto significa que debe contar o se incluye en ello un conjunto de reglas que sean claras, que estén bien definidas y que sean libres de vaguedades o de ambigüedades, para que con ello, a partir de un lenguaje que se considera como el lenguaje corriente, se pueda llevar a ese lenguaje formalizado que es el lenguaje de la ciencia. Desde luego que no podemos decir que el lenguaje de la ciencia es un lenguaje puro y que está independiente del lenguaje corriente o cotidiano, pero sí hace una distinción en cuanto a la precisión, en cuanto a una clarificación conceptual. Y en ese orden de ideas, pues la lógica lo que hace es, así como la filosofía de la ciencia, nos permite hacer es un ejercicio de claridad para ordenar nuestras ideas, para darle precisión. Entonces, con este complemento de la introducción, tienen la palabra, y quienes quieran hacerlo, pues levantan su mano ahí o lo dicen verbalmente y les voy dando la participación. Bueno, mientras se animan. Entonces voy a seguir dando como una secuencia
Permiso, Astrid. Roberto, muy bien. No, nada más que para apoyar lo que se está diciendo, a lo que nos lleva, digamos, estas tertulias, es que finalmente podrán ser aplicadas a nuestros respectivos trabajos. Una investigación, en la enseñanza, a eso es lo que nos va a llevar si ganamos claridad en estas disciplinas. Es todo. Perfecto, Roberto. E igual, pues también si quieres ir abordando algo sobre la temática, bienvenido. O Mercedes o Armando. Luis, también si dices que alcanzaste a abordar algo del documento, bienvenido. Veo que Armando abrió su micrófono. Listo, Armando, tienes la palabra. Bueno, no, como vi que estaban desanimados, entonces dije, bueno, me voy a animar yo. No sé, llegué un poco tarde, mil disculpas, estaba en asuntos aquí personales. No, pues el tema de la lógica matemática y todo este asunto proposicional, pues definitivamente es tal vez no, es lo más interesante que nos ha ocurrido. Por favor, Armando, ponte el micrófono debajo de la lengua como la vez pasada. Ah, bueno, listo. Ahí mejoró. Perfecto. Bueno, pues que definitivamente es un avance en el pensamiento humano, gracias a los señores Russell y a nuestro amigo Wittgenstein, que digamos el uno es condiscípulo, creo, del otro, o sea, Wittgenstein, y que digamos mantuvieron una amable disertación, parece que al principio no tan amable, pero después estuvieron como de acuerdo, tanto que digamos el atomismo lógico finalmente pues continúa siendo muy importante en el desarrollo del pensamiento, pero de algún modo pues fue la base para el desarrollo de formas lógicas de pensamiento, digamos para avanzar en las formas lógicas de pensamiento. No sé si se tocó el asunto del aspecto de las proposiciones, o sea, de la forma en que se elaboran las proposiciones, de los términos de enlace, como el y, el o, el entonces sí y la negación. Y pues, yo no sé, pues no tengo, digamos, aquí me parece que se faltaría un poquito tener como un gráfico para poder explicar cómo funcionan estos términos de enlace, pero bueno, de esos términos de enlace, pues el I o el O y el sí, entonces, pues hay también la simbología para abordar las proposiciones, para analizarlas. También yo por ahí encontraba en mis escritos de hace rato que existen como los puntos que llama como la ortografía, que son las paréntesis, los corchetes y el semicorchete, creo que se llama el otro, ¿no? Que es para separar las oraciones, porque digamos, porque las proposiciones son cada vez más grandes y hay que irlas resolviendo, digamos, de afuera hacia adentro, si no estoy mal. Estoy haciendo un poquito de memoria. Es una materia que vi hace rato. Entonces, yo no sé, yo creo que por ahora como hasta ahí, porque me parece que para la explicación de cómo es el sistema de análisis atómico lógico, pues hace falta como el tablerito, ¿no? Un tablerito, y yo no sé cómo se hace eso. En fin. Eh, bueno, por ahora eso, ya más adelante intervendré otra vez. Muy bien. Pues como estamos aquí llevando un paso a paso, pues entonces con lo que tú estás mencionando, que sepas que no te estás adelantando ni que hemos avanzado, piensas que de pronto porque entraste un poco tarde, pero entraste apenas, o sea que no estás, entraste en el momento preciso porque estábamos haciendo como una introducción. Veo que Luis Francisco nos está haciendo una presentación, entonces no sé si quieras intervenir. Sí, correcto, sí, es a raíz de la muy pertinente solicitud que hace Armando. Entonces, es de una conferencia que hice hace como 8 años. Entonces vamos a mirar aquí algunas cosas. Vamos a ver.
Las formas lógicas, en este caso, están vinculadas con la articulación de proposiciones. Entonces, supuesto, las formas lógicas incluyen a las llamadas formas de razonamiento, que son un conjunto de operaciones, es decir, procesos de pensamiento con ideas y significados que se aplican dentro del lenguaje y dentro de la interacción de los seres humanos con el mundo. Entendido aquí el mundo como un estado de cosas, un estado de hechos, siguiendo la idea, por ejemplo, de el atomismo de Russell, cuando hablamos de cosas, y siguiendo también el atomismo de hechos, siguiendo las ideas de Wittgenstein. Entonces, hago esta distinción porque dentro de las diferencias del atomismo russelliano está el hecho de tener unas premisas ontológicas, es decir, de la existencia de cosas en el mundo y que el mundo está compuesto por cosas. Cosa contraria o asunto contrario en la afirmación que hace Wittgenstein justamente en el Tractatus Lógico-Philosophicus, cuando en su primer aforismo señala que el mundo es todo lo que es el caso. No dice el mundo es todo lo que son las cosas, sino todo lo que es el caso. Es decir, se refiere a los hechos. Bien, teniendo en cuenta esto, estas ideas significados dan lugar a conceptos, en los cuales son la base de cualquier tipo de conocimiento científico o filosófico. Entonces, estas articulaciones de los enunciados a través de operaciones tales como que es la adición o conjunción, o que es la disyunción, sí, entonces, que es un procedimiento donde se vincula una premisa o un enunciado antecedente con un enunciado consecuente, donde hay una relación entre el antecedente y el consecuente, implica una relación de causalidad. Y está el otro elemento, que es el de la negación. Dice muy bien el documento que todos estos conectores lo que hacen es vincular proposiciones atómicas, y ya sabemos que las proposiciones atómicas, según dice el documento, lo que hacen es hacer un enunciado que sea sobre cosas o sobre hechos, siguiendo las dos ideas del atomismo lógico de Russell Wittgenstein. Entonces, ¿qué hace un conector? Lo que hace es tomar un enunciado o proposición atómica y vincularlo con otro. En el documento dice, hace sol. No, en el documento no dice hace sol, lo digo yo. Hace sol, por lo tanto, no llueve. Que en la forma clásica sería, si hace sol, entonces no llueve. Llamémoslo así. Esa sería la unión de dos enunciados atómicos y conjuntados con el mecanismo sí, entonces. Cuando se ejecuta esto, se convierte en una proposición de tipo molecular. La idea fundamental en esto es que la lógica, a través de sus elementos de relación o conjunción, de conexión entre distintos tipos de proposiciones, lleva de las atómicas a las moleculares, pero después moleculares con otras atómicas con ya moleculares armadas. Y ya en la medida más complejo el lenguaje, hace que se den largos encadenamientos de proposiciones moleculares que permiten hacer secuencias largas sobre estados de cosas o sobre hechos del mundo. Y en esa medida, al armarse de esa forma,
se pueden estructurar desde el punto de vista de sustento lógico, enunciados sobre el mundo que pueden convertirse en elementos de tipo teórico y, por supuesto, de elementos de tipo argumental. Esa es más o menos la idea básica del atomismo lógico en la construcción de enunciados. Bien, entonces, en ese sentido, los enunciados, vamos a ver, casi los tuviéramos, aquí los tenemos. Entonces, tenemos la conjunción, que ustedes la ven acá. El símbolo de la conjunción es este. El documento todavía no la trae, sino que habla básicamente de esta parte, que es la parte correspondiente al lenguaje ordinario nuestro, que corresponde a la I, que es la inclusión. Pero está también este otro, que es la disyunción, que es el que se lee como O. Llueve o hace sol, por ejemplo. Entonces, esa se distingue modernamente, de manera contemporánea con este símbolo. Cabe decir que no todos originalmente utilizaron esta simbología que tenemos hoy. Digámoslo así. Por un lado, Gottlob Frege utilizó un sistema que era muy complicado. Después Russell planteó otro, Wittgenstein otro también complicado, pero en la medida en que fue evolucionando la lógica matemática, se fueron haciendo acuerdos internacionales que permitieron obtener esta simbologización que tenemos acá. El sí, entonces, está articulado por esta flecha. Es la implicación, el símbolo de consecuencia. Se lee sí, entonces, como ya lo hemos dicho. Y está aquí otro, del cual no se ha hablado en el documento, pero que quiero adelantar, que es el conjuntor bicondicional, que es la doble implicación, el símbolo de implicación bicondicional que se lee sí y solo sí. Esto se da mucho en aspectos de lógica simbólica y por supuesto también de matemática como condicionales para unas relaciones, por ejemplo, a nivel de conjuntos. De la pertenencia de un elemento a un conjunto, hay ocasiones en las cuales se da en condiciones de sí y solo sí. Y está el último, que ya lo habíamos nombrado, que es el de la negación, que se lee no, y sabemos que uno puede tener una proposición atómica y al colocarle simplemente el no, se vuelve molecular, tal como lo dice el documento. Eso sería lo que yo inicialmente quisiera contribuir para ayudar a entender esto que estaba preguntando Armando. No sé si sobre eso hay alguna pregunta, Armando, que quisieras hacer. No, bueno, en principio lo que hay es como la primera parte de este lenguaje que estamos conociendo. Ahí hay otro que es la simbolización de proposiciones, en las cuales, digamos, por ejemplo, de acuerdo al documento, dice, se clasifica con letras mayúsculas, que es P, Q, R, S, la A y la B. Y que en ese caso, por ejemplo, dice, la nieve es profunda, entonces uno dice P, ¿cierto? O el tiempo es frío, entonces uno dice Q. Entonces dice P, la nieve es profunda, entonces sería P y Q. O sea, y ahí está, ya entramos a formar una proposición molecular. O sea, quiere decir que la nieve es profunda, P es atómica, el tiempo es frío, es Q, es atómica, y al juntarse con un término de enlace que sería I, entonces ya estaríamos con una proposición de tipo molecular. Sí, correcto. Es totalmente cierto. Sí, sí. Luis está levantando la mano. Luis, ¿quiere intervenir? Sí, quería preguntarle hacer una pregunta sencilla y mirando la presentación que hace el profe, el O como símbolo de la disyunción. Bueno, me acuerdo que cuando uno era muy joven le enseñaban esa lógica sencilla
me llamó la atención que, o se me ha olvidado, ese símbolo también puede ser el O inclusivo, A o B o ambos. No, son diferentes. Lo que pasa es que el O inclusivo no es de lógica matemática, sino es más de semántica. Es de semántica. Por supuesto, tiene que ver con elementos de lógica necesariamente que están incrustados en el lenguaje, pero ya no tanto en lo que es la lógica matemática o la lógica simbólica. Porque es que ese O inclusivo generó en su momento, muchas dificultades de entendimiento, y ese O inclusivo era un O que traía una tilde, recuerdo yo, pero entiendo que no se ha vuelto a utilizar, es la impresión que tengo. ¿Algo más que quisieras indicar, Luis? ¿No? Perfecto. Entonces, después de Luis, de Mercedes, Estela, Roberto, ¿alguna pregunta, algún comentario o algún aporte en el seguimiento al tema? Aún no. Estamos mudos. Sí. Mudos. Armando, querías... No, pues los símbolos, no sé si ya los vimos, ya los mostraron. Ya que el de sí es como un símbolo de la victoria, o una A, es como una A, pero sin el palito de la mitad. Y el que estaba preguntando ahorita Luis, el O, pues sería como el símbolo de la B, no sé, la B, de la victoria, hacia arriba. Son los símbolos que creo que no están aquí, no figuran en el documento. Eso sí. A ver, pero no me queda clara tu manifestación. La aclaración. Sí, no, de los símbolos, o sea, el I se simboliza con la A, es como una A, ¿sí en mayúscula? ¿O cómo sería? No, exactamente no es una A, es un triángulo boca abajo. Mejor todavía. Es que es como un techito, como el techo de una casa, llamémoslo así. Sí. Sí, pero y eso no tiene... Es al revés. Sí, es al revés, sí. Es correcto. Pero hay que tener en cuenta, estas son convenciones que en los congresos internacionales de lógica se acordaron para poder hacer una notación lógica, tanto en lógica como, por ejemplo, en álgebra de conjuntos y otras aplicaciones lógico-matemáticas que fueran entendibles dentro de la comunidad internacional a raíz de las explicaciones que pudieran hacerse en las distintas publicaciones y que la comunidad internacional de lógicos y de lógico-matemáticos pudieran entenderse. Esto es parte, como digamos, de esa dinámica. El sí, entonces, está con una flecha que apunta hacia la derecha, viene de izquierda a derecha, y la bicondicional apunta en los dos sentidos porque se supone que ahí hay una relación de causalidad bicondicional. En la primera hay una causalidad entre un primer enunciado con un segundo enunciado. Y cuando hablamos de enunciados estamos hablando de afirmaciones, premisas o proposiciones. Esos términos son equivalentes en lógica. Luis. Y luego Estela también. Eso, luego Estela. De pronto se le dificulta volver a hablar. Está haciéndole esfuerzo. Es que tiene problemas con su micrófono. Pues que le haga Estela, pues. Listo, mientras Luis se puede contactar aquí, entonces Estela, tienes la palabra y luego Luis. Hola, buenas tardes, perdón por llegar tarde. Estuve leyendo sobre la parte de la proposición atómica y la proposición molecular. Y si no entendí mal, y quiero que me lo aclaren, una proposición negativa no es atómica, sino es molecular porque tengo que ir al positivo para poderla negar.
No, esa no es la razón. La razón es el hecho de que al aplicarle el conector, no deja de ser atómica para convertirse en molecular. Y se puede leer el caso así. No es el caso de que hoy llueve, para decir hoy no llueve. No es el caso. Y ahí está convertida en una proposición molecular. Atómica sería no llueve. Molecular sería no es el caso que llueve. Lo que Es llamamos, básicamente eso. lo que llamamos doble negación. No, doble negación es otra cosa. No es el caso que no sea el caso que llueve, lo cual es la afirmación de que llueve. Y en eso hay una relación directa, por ejemplo, con la operación matemática de que menos por menos da más. Ujú. Sí. Era eso. Perfecto. Entonces, Luis. No, digamos, no había pedido la palabra. Lo que sucede es que mi aparato no había bajado la mano cuando lo operé. Listo, no pasa nada. Es como te dije, que queremos siempre que todos tengan oportunidad de estar aportando y participando. Muy bien. Entonces, bueno, como parte de lo que podemos seguir complementando, quiero decir que, pues que esta estructura que inicialmente se presenta como las proposiciones atómicas, luego las proposiciones moleculares, lo que sí nos permite es como ir haciendo un juego y un entrelazamiento entre ellas, de tal manera que nos va dando toda esa estructura de representación, como lo que estaba diciendo Armando, ¿no? El hecho de que aparezcan entre paréntesis para separar una de otra, y en el intermedio entonces tener a los términos con los cuales se hacen las conexiones, la forma de hacer, por ejemplo, entre una y otra expresión separadas o, ¿cómo se dice? Representadas entre paréntesis y entrelazadas por esas formas de proposiciones que tenemos el y, el o, el sí, entonces. Y esto para irle dando como una organización lógica para que nos vayamos como adecuando a las reglas de la lógica que internamente tienen estos enunciados, perdón, esta forma de relación entre ellas, y además pues entonces categorizadas o representadas por unas letras en mayúscula como la P, la Q, la R, la S, la A, la B, y eso es frecuente cuando uno hace también a veces expresiones, dígase A tal cosa o B tal otra, y eso nos va permitiendo hacer como mentalmente también una visualización de aquello que está siendo representado. Yo quiero, es como no sé si se preste para pregunta o para discusión, pero quiero plantear lo siguiente. Si estamos diciendo que en esta forma de conceptos de lógica matemática, con una relación de carácter de atomismo lógico, ¿cuál viene siendo la distinción de esta forma de expresar la lógica en relación a la que planteaba, por ejemplo, la perspectiva hegeliana? Que aquí el texto lo muestra que es una diferenciación y es como una crítica o un distanciamiento de esa visión, que es la crítica que Hegel hace. ¿Cómo podríamos explicarla? ¿Cómo podríamos decir algo más que nos pudiera dar ese panorama de distinción entre la lógica de Hegel y la lógica que tenemos aquí? Pues, ¿qué idea propones tú inicialmente? Pues yo estoy pensando, o sea, es que yo tengo aquí una idea en mi cabeza y no sé si eso confunda, por eso es que no quiero avanzar y no quiero confundir a los compañeros. Pero si de pronto ustedes ese texto también los haya llevado a preguntarse esto, o es que soy yo la que está generando el ruido. Es que hay lo siguiente. La lógica de Hegel no es una lógica en términos de la lógica, de las lógicas clásicas.
Entiendo yo, yo no soy muy conocedor, pero voy a intentar hacer esto. Para presentar a Hegel y explicar la lógica hegeliana, se ha partido de la lectura de un libro en francés de Benoit Timmermans que está titulado Hegel. Es una edición del año 2003 y encuentro que el libro es bastante extenso y trata toda la filosofía de Hegel en general. Observen que no es un problema así como lo estamos abordando en particular. Y Hegel lo que trata es todo el problema de las ideas, de la historia, de la metodología del pensamiento para establecer las relaciones entre historia, filosofía, la naturaleza del pensamiento humano. Entonces, es un poco complejo el asunto. Se puede decir que aunque Hegel pasa por ser el representante de un pensamiento moderno que es fluido en movimiento, cosa que pues se le atribuye a vida cuenta de su visión dialéctica, que está en íntima relación con la historia y con el curso de las cosas, que es un pensamiento que se reinventa a medida de la propia coherencia frente al pensamiento, por ejemplo, que tenía Platón, que es muy estático, y que sería pues un modelo de racionalidad clásica, que muchos consideran que es una racionalidad realmente muerta, y por eso pues se ve esa dinámica en el pensamiento de Hegel. Las nociones de Hegel no tienen que ver con las tesis, antítesis y síntesis, por si alguien estaba pensando eso, porque eso sí ya es de la lógica marxista, ¿sí? El principio motor del pensamiento de Hegel, llamémoslo así, la dialéctica hegeliana, es una cosa totalmente distinta. Entonces, por eso era que te preguntaba, Silver, ¿cómo es que ves el asunto? Sí, yo lo estaba viendo por ahí, Sí. por eso yo no me atreví a hacer el argumento porque puede generar confusión. Mira, hay una dialéctica que enlaza en primer lugar con las matemáticas y la física y luego con el desarrollo de la conciencia y el individuo. Esto dentro del pensamiento hegeliano. Y más tarde lo hace en relación con la cultura, la lógica económica de las sociedades, para terminar en las diferencias que se pueden dar en las artes y en las religiones. Esa es la lógica que maneja Hegel. Si te das cuenta, es una cosa totalmente diferente a lo que nosotros estaríamos viendo acá, porque esa es una lógica, la expresión lógica allí es ante todo es una filosofía. Entonces, la lógica de Hegel no se reduce a una conjunción o un conjunto de preceptos abstractos y fijos, sino que realmente es una dinámica de sistema de su filosofía, y está íntimamente ligado con su concepto de naturaleza. En la obra que tiene Hegel, La filosofía del espíritu, hace referencia al desarrollo de la conciencia. Es una especie de fenomenología en sentido abstracto que pertenece a lo que Hegel llama el espíritu subjetivo. Y la interacción de esta conciencia con las realidades culturales, económicas y políticas de su momento es lo que llama Hegel el espíritu objetivo. Si se dan cuenta, y particularmente tú, Astrid, es una idea totalmente distinta de lo que nosotros ahorita estamos abordando por lógica. Y es otro ejemplo de lo que veníamos diciendo hace unas tertulias, que necesitamos tener siempre un cuidado histórico para ver cómo unos términos que se denominan de la misma manera tienen una significación totalmente distinta y tienen una referencia que es totalmente diferente de un momento histórico a otro. Por supuesto, aquí estamos hablando de una lógica como herramienta y como instrumento que es ciencia. Por supuesto, la lógica hegeliana puede ser una dinámica de pensamiento para entender el conjunto de la vida, la historia, la cultura, la sociedad, la economía, en un pensamiento global y dinámico.
pero no es lo que nosotros ahorita estamos abordando. Es hasta ahí donde yo puedo entender, porque es que yo no tengo mayor conocimiento sobre Hegel. No, no, perfecto, perfecto. Es suficiente explicación y entonces eso también me ayuda a ubicar que, pues, por eso el camino que se toma aquí con los argumentos de Russell y de Wittgenstein, porque lo estamos trabajando en cuanto a una estructura de proposiciones que se puede llevar a las representaciones con los símbolos que aquí estamos tratando de aclarar, ¿no? Entonces, sí, es que me quedaba, por eso yo dije pues, que si no había, era porque era un ruido y no quería de pronto confundir. Luis. Bueno, simplemente para conversar, no generar, ¿me escuchan? No generar, Sí. Digamos, confusión. Cuando leí el texto, se me generó una expectativa sobre, digamos, como mirando el ejercicio de la lógica formal hacia adelante, con la forma en que el filósofo Kant le gustaba enfatizar en la idea de pensar como filosofar. Y entonces yo recuerdo en mis clases de primaria, inclusive, que tuve un profesor muy bueno que era kantiano totalmente, y a mí me motivó siempre desde ahí el tema del silogismo. El silogismo para nosotros los estudiantes del momento, antes de saber filosofía de la ciencia y estas cosas, nos ayudó mucho a entender esta lógica formal aristotélica, creo yo, y a poder hacer silogismos ya con cierto dominio muy elemental, pero cierto dominio de esta lógica en el uso de estas proposiciones. Dejo ahí el comentario. Es decir, no sé, profesor Ochoa, que es el experto, si realmente esto hacia adelante se conecta con el ejercicio de hacer silogismos como ejercicios lógicos. Yo recuerdo que el profesor de filosofía nos decía, ojo, por ahora vamos a hacer ejercicios desde la lógica, no desde la verdad. La verdad es otro tema. Pues es un comentario supremamente útil y que puede ayudar a esclarecer cosas. Pues primero que todo tenemos que todos los contenidos del Organón de Aristóteles fue lo que se mantuvo gracias a los árabes, a la actitud cuidadosa de la cultura islámica de resguardar el pensamiento aristotélico cuando hubo toda la barbarie en Europa, y después su restauración a través de los filósofos cristianos con Tomás de Aquino a la cabeza, la lógica aristotélica. En ese caso, pues en el caso de Tomás de Aquino, pues en la diatriba y defensa contra los gentiles no cristianos, poder defender la naturaleza de la doctrina cristiana, pero utilizando la argumentación de la lógica aristotélica. Y de allí, pues, por supuesto, hay unos aportes de los estoicos y de los megáricos de la cultura antigua, que fortalecieron esa lógica aristotélica, que es la que llega posteriormente como la llamada lógica formal. Esa lógica formal, que es la lógica de los silogismos, donde está, creo que había un cuadrado de Aristóteles allí, que tiene un nombre específico, pero ahorita no lo recuerdo, que ayudaba a la construcción de silogismos y hacer las correcciones del caso si había alguna equivocación que impedía poder construir silogismos que condujeran a respuestas, llamémoslo así, erróneas. Y por supuesto, esta lógica es la base de todo, pero cuando surge todo el asunto de el álgebra booleana, de hecho, los antecedentes, que es el cálculo racionalis de Leibniz,
de una parte, la lógica de Port Royal un poco más antes, empiezan a haber unos desarrollos que son alternativos de avance a la lógica formal aristotélica. La lógica de Port Royal, pues, es el arte del pensar, que eso es de 1662. En 1664, el ars combinatoria de Leibniz y después el cálculos racionalis del propio Leibniz. En el siglo XIX, pues, llegan estas avances en lo que es el álgebra booleana y los fundamentos de la aritmética y la conceptografía a finales del siglo XIX de Gottlob Frege. Es ahí, con Gottlob Frege, donde ya todo ese parámetro de esa lógica formal que se ha venido dando durante casi 20 siglos, o sí, un poco más de 20 siglos, pues deja de tener la vigencia del caso para la aplicación científica y empieza a emerger una naciente ciencia que sería lo que se llamó después la lógica matemática, que después se trifurca en lógica matemática, lógica filosófica y lógica simbólica, justamente con los aportes que hace Bertrand Russell, Alfred North Whitehead y Ludwig Wittgenstein. Ellos tres contribuyen a establecer esa lógica moderna que se denomina posteriormente lógicas clásicas, porque después, cuando en 1931 un miembro del Círculo de Viena como Kurt Gödel formula los teoremas de la incompletud o incompletitud, permite la aparición posteriormente a través de Tarski, el grupo de Bourbaki, los lógicos de la Escuela de Praga, unas lógicas que son las trivalentes, tetravalentes, pentavalentes, las lógicas modales, las lógicas deónticas, las lógicas de contrafácticos, que ese conjunto ya se denominan lógicas no clásicas, hasta llegar a la lógica cuántica actual. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esa lógica de Aristóteles y la fabricación de los silogismos? Esa es la escuela que los que alcanzamos a hacer el bachillerato clásico, pues alcanzamos a ver eso. Y claro, por supuesto, allí estaba la construcción de silogismos. Y el silogismo era una forma de razonamiento deductivo que conducía a enunciados verdaderos, de acuerdo a la formulación que había hecho Aristóteles en el Organón y después todos los desarrolladores de la Edad Media en relación con la lógica aristotélica. Pero ya en la lógica clásica moderna, que hablo que son tres: lógica matemática, lógica simbólica y lógica filosófica, también conocida como lógica sentencial, ya aparecen otro tipo de cosas, que son cuáles, las que estamos tratando de inicio con este documento, más lo que en próximas sesiones voy a distribuirles para entender los elementos básicos de la notación de las lógicas clásicas modernas, simbólica, matemática y filosófica, y que también posteriormente sirven para las notaciones, con algunas diferencias, por supuesto, excepciones o agregaciones para las lógicas no clásicas, que son lógicas que aparecen después de los años 40, 30, 40 del siglo XX y que se siguen desarrollando hasta el momento, que han llevado inclusive hasta todas las lógicas de la computación actual, incluida la computación cuántica. Entonces, en ese sentido, la elaboración de los silogismos es parte de esa lógica clásica aristotélica, que algunos alcanzamos a ver hoy ya en el pensum de las secundarias. Eso ya no se ve porque es conocimiento para la actual estructura educativa como obsoleto y solamente queda dentro de quienes estudian historia de la filosofía, en la parte correspondiente a filosofía antigua, caso filosofía griega, caso
subcaso, filosofía aristotélica. Entonces yo creo que por ahí podría ser la ubicación de esa pregunta muy valiosa que hace Luis Hernando, que creo que nos permite también ubicarnos en ese mapa inmenso del desarrollo de los conceptos y de las teorías en el campo de la lógica. Perfecto. Entonces, eso para ver que definitivamente esto tiene diferentes aristas y sobre lo cual podríamos también extendernos en alguna medida para poder entenderlo, pero que por ahora pues estamos centrados en este particular. Y con ello pues también decir que pues al ir ya organizando todo lo que son estas proposiciones de carácter del atomismo lógico, también se permite o nos permite este texto conocer un poco cuáles son esas posturas que diferencian la visión que tenía Bertrand Russell con la que tenía Wittgenstein, y de aquí poder hacer como ya unas reflexiones o unos tipos de argumentación un poco más amplias. Lo que nos va a mostrar, por ejemplo, que como ya lo decía, no sé si ya lo expresaba Francisco, que el mismo texto que tiene el Tractatus Lógico-Philosophicus de Wittgenstein, pues en su prólogo él manifiesta que sentir que no ha sido comprendida su desarrollo o sus enunciados a raíz de, de lo que presenta Russell en su argumento con respecto a la obra de Wittgenstein. Y que además, pues esto también se prestó, lo que planteó Wittgenstein, sirvió para unas discusiones al interior del Círculo de Viena, donde hay pues elementos o criterios sobre los cuales hubo discusión con respecto a su obra. No sé quién quiera hacer. Si tú me permites. Sí, señor. Sí, es que justamente esto que estás diciendo, pues amerita también esta ampliación. ¿Por qué las diferencias entre el atomismo lógico de Russell y el atomismo lógico de Wittgenstein? Vamos a precisar aquí algunos asuntos de tipo histórico. Cuando el joven Ludwig Wittgenstein llega a la Universidad de Cambridge, se encuentra con el profesor Russell. Él le escucha las intenciones e intereses que tiene Wittgenstein por la matemática y necesariamente pues la lógica allí. Y entonces algunas versiones de la historia indican que Russell le recomendó que fuera a ver a Frege, que todavía estaba vivo, estaba en Alemania. Indudablemente, pues hay una comunicación entre Wittgenstein y Frege. En otras versiones de la historia dice que Wittgenstein nunca fue, llamémoslo así, aconsejado por Russell que fuera a ver a Frege, sino que él, por mutuo propio, fue a ver a Frege y después se reunió con Wittgenstein. El asunto es que entre 1911 o 10, si no estoy mal, y 1913, hubo una relación supremamente intensa entre el joven Wittgenstein, que tenía a la sazón 22 años, él había nacido en 1889, si no estoy mal, y Russell pues ya era profesor en Cambridge. Entonces resulta que hay una intensa comunicación entre ellos, hay unos, digamos, debates, conversaciones muy profundas, muy intensas, en las que se señalan anécdotas que de pronto llega Russell a su habitación y encuentra a Wittgenstein allí. Y lo encuentra cavilando, pensando, y le pregunta qué son esas horas de estar ahí. Y entonces él le lanza preguntas. Russell le contesta. Y hay una serie de digamos, de asuntos como muy
intensos desde el punto de vista emocional, pero desde el punto de vista del pensamiento, porque resulta que Wittgenstein era muy pasional en su pensamiento y era a veces poco tolerante con las estructuraciones que no tuvieran suficiente fondo lógico. Y entonces esto generaba, digamos, reacciones incluso de ira de Wittgenstein, siendo él un muchachito y el otro ya un profesor hecho y derecho. Sin embargo, Russell reconocía el valor de todos los procesos de pensamiento que aportaba Wittgenstein, y entonces pues le aguantó ese tipo de cosas. Cuando llegó el año de 1913 hubo la muerte del padre de Wittgenstein y una separación, además porque vino la guerra, y al venir la guerra vino también el reclutamiento por parte del Imperio Austrohúngaro de Wittgenstein, y tuvo que ir a servir al ejército del Imperio Austrohúngaro, que hizo que hubiese una separación. Pero en esa época, justamente en las trincheras de Italia, es que en cuadernito va escribiendo los distintos aforismos de lo que se constituiría posteriormente el Tractatus. Por supuesto, hay otras anotaciones de un diario filosófico que también en cuadernos escribía Wittgenstein, material que afortunadamente pudo ser recuperado y que está hoy publicado. Ya cuando vuelven a encontrarse, hay una ruptura, y cuando volvieron a encontrarse hacia la década de los años 20, cuando Wittgenstein le muestra el documento del Tractatus, aquí tenemos un ejemplar del Tractatus, cuando le muestra el documento y Wittgenstein lo lee, Wittgenstein se siente supremamente alegre y sorprendido. Y entonces Wittgenstein hace una primera publicación en Alemania, en alemán, pero queda muy mal hecha porque no queda bien editada, hay errores tipográficos y es una edición terriblemente perdida. Entonces le ofrece Russell la posibilidad de hacer una publicación en la Gran Bretaña, en Londres, y con la siguiente propuesta, de que en unas páginas venga el texto original alemán y en las otras, en la página de al frente, venga el original, la traducción al inglés. Y esa forma de edición fue la que se tomó después como ejemplo para las demás lenguas. Por eso la inmensa mayoría de las traducciones del Tractatus vienen con la versión en alemán y en la versión del idioma en que se haya publicado. Resulta que en el prólogo, que es un prólogo extenso, aquí lo tenemos, es un prólogo total de Russell, que lo terminó en mayo. En mayo de... Es un prólogo que tiene, más o menos, tenemos acá 15 hojas, donde hace unos comentarios sobre la obra. Hace unas explicaciones de lo que entendió Russell sobre la idea de Wittgenstein. Sin embargo, dentro de las notas prologales del trabajo hechas por Wittgenstein, dice que lamentablemente el profesor Russell no entendió la obra de acuerdo con lo que dice el comentario de la introducción en la presentación del libro por parte de Russell. Y el asunto está muy vinculado con los desarrollos internos de la obra, que por supuesto aquí no está para hacerse, a menos que llegue un momento en que lo amerite y se haga una explicación mayor, porque tiene cierta complejidad esto. Pero esa es la razón por la cual ya después de 1922 ellos se separan, se vuelven a encontrar eventualmente en congresos hasta el año 47, donde hay un evento que se llama el evento del atizador de Wittgenstein, que es una reunión entre Wittgenstein, Popper y Russell, que es una anécdota que algún día me encantará poderles comentar, porque incluso hay un libro escrito sobre eso. ¿Qué se puede sacar de todo esto que estoy diciendo? Y es que las visiones que tenía Russell eran visiones donde había una ontología y una epistemología
para la matemática y para la lógica. Y Russell y Whitehead habían planteado en Principia Matemática de 1913 que la matemática tenía un fundamento en la lógica. Por supuesto, había otros matemáticos que no compartían esto. En el caso de Wittgenstein, frente a ese precepto, él no se atenía a ninguna metafísica, ontología y epistemología de la lógica. Él señalaba que eso estaba relacionado con ciertos problemas filosóficos que eran una dificultad que traía el pensamiento filosófico desde siempre. Y él lo que planteaba era no abordar el mundo desde perspectivas ontológicas, sino abordarlo desde la perspectiva de los hechos, de lo que acontece, de lo que sucede, y que por lo tanto cualquier análisis sobre ontologías de carácter, que es lo carácter filosófico, es una pérdida de tiempo porque la filosofía no resuelve nada y lo que hace es enredar aún más los problemas. Y por esa razón, ese atomismo lógico basado en la ontología es muy distinto del atomismo lógico basado en los hechos, tal como se señala en el documento que se les envió. Creo que esto ayuda a entender por qué esa diferencia. Y entonces, en esa medida, pues, logro adecuar un poco más, y es que fueron muy amigos, muy cercanos al principio, no al final, al principio, pero era una relación tormentosa. Y al final hubo una separación porque tomaron cursos de vida totalmente distintos por sus actividades académicas, políticas, en el caso de Russell, y por su vida tan particular de monje, toda monástica, con algunos elementos cuasi místicos por parte de Wittgenstein. Me detengo ahí para dar la palabra. Excelente ampliación y clarificación que de una u otra manera sí está descrita en el texto que nos compartiste. Entonces, bueno, que se abra la posibilidad para que quien quiera intervenir o preguntar, aquí estamos. ¿Luis? Bueno, Armando. sí. Bueno, muy interesante todo lo que nos ha planteado Luis Francisco. Estaba viendo también que definitivamente lo que se da es un gran momento de transición en el pensamiento. Estamos hablando de nuestro amigo Russell, que definitivamente comienza con una forma, el atomismo lógico se convierte en una forma de interpretación filosófica frente al idealismo de Hegel. Y también lo que estabas hablando, ¿no? Del asunto de que no vamos a abordar los temas desde una órbita metafísica, vamos a hablar de que el mundo está realmente constituido por hechos y que los hechos son cierto estado del mundo y que son unidades discretas independientes de la voluntad humana. Entonces ahí viene otro asunto, ¿no? De a qué nos referimos cuando hablamos de atomismo. ¿Qué es el atomismo? Entonces, encuentro también que eso es cuando recogemos nuestra experiencia a partir de sonidos, imágenes, sensaciones puntuales y sensaciones, digamos, universales, y que estas son las que con las cuales se van a constituir los predicados y las relaciones de estos particulares. Y los particulares y los predicados son esencialmente el átomo de nuestro conocimiento. Son los constituyentes primitivos con los cuales nosotros captamos, aprendemos el mundo y a partir de los cuales vamos a elaborar nuestro conocimiento. Entonces, digamos que esa es como la génesis del atomismo lógico, y como para redondear un poco, de por qué entonces ya no vamos a hablar de una cuestión de orden metafísico, de orden idealista. Entonces, la respuesta del señor Russell y el señor Wittgenstein vamos a ver esto desde una órbita de atomismo lógico. Astrid. Sí, Roberto. Sucede que cuando Francisco comenzó su exposición,
comenzó a tener, digamos, entre los autores claves de esta presentación a Wittgenstein. Entonces, enseguida fui a mi biblioteca y saqué el librito de Wittgenstein, que lo tengo más o menos desde hace 40 años, con todos mis apuntes. Pero en 40 años no entendía. Y fue hoy en la discusión en que volví a revisar con mis apuntes y eso, y quiero decir que recién entiendo. Recién entiendo. Y especialmente en este debate, este librito no es solo el Tractatus, sino es también hace de la vida, el itinerario vital de Wittgenstein y sus diferentes momentos que hacen a su aporte, digamos, a la lógica de Wittgenstein. Pero solamente quería tocar un punto acá del libro, porque hasta aparecen las mismas palabras que se dijeron. Y dice, por ejemplo, el mundo es todo lo que es el caso. Sobre lo que no podemos hablar, debemos callar. Este es uno de los aforismos de Wittgenstein. Bueno, después dice, los hechos no son cosas. Y así va, diferentes cosas que, digamos, se va desarrollando. Nombres, objetos y relaciones conceptuales. El problema es que no puedo dar ejemplos de esos nombres, entre comillas, y ya verán por qué. Y finalmente, toco, acá se mencionó al Círculo de Viena, que también en algún momento Wittgenstein estuvo en contacto con ellos. Y voy a citar porque hay algo también que él le dijo al grupo de Viena acerca, cuando ya le contaron que habían leído sus tratados. Y dice, en 1927 Wittgenstein comenzó a reunirse con algunos miembros del Círculo de Viena, un grupo de filósofos, matemáticos y científicos encabezado por Morris Schlick, filósofo más tarde asesinado por un estudiante nazi. Y le dice el Schlick, están sentados frente a frente, Schlick y Wittgenstein. Como usted creemos que la filosofía debe ser científica, le dice Schlick del Círculo de Viena. Y le responde Wittgenstein, si eso es lo que creen, no han comprendido el Tractatus. Es una exploración de lo ético y de los límites del lenguaje y el pensamiento. Puntos suspensivos, de eso se trata. Y voy a dejar ahí, porque creo que se enlaza un poco a lo que estamos ahora entreverando para poder comprender la tertulia de hoy. Excelente, sí, Francisco. Sí, gracias Roberto por ese aporte, porque resulta que eso permite pues abrir la comprensión de lo que es el Tractatus. El Tractatus es una elaboración en relación con el atomismo lógico para poder expresar las concepciones lógicas de Wittgenstein de cómo entender el mundo, hasta el punto en que llega justamente a señalar que todo lo que se ha dicho en relación a la construcción lógica del mundo, hasta ahí, todo eso que se ha elaborado, estoy buscando aquí el enunciado de que hasta ahí, hasta ese momento, todo lo que se ha dicho realmente carece de sentido. Pero lo que ha hecho Wittgenstein con toda esa elaboración es subir las escaleras de la comprensión sobre el mundo, llegar a otro nivel de comprensión y con la escalera que ha subido, botar la escalera y simplemente entender que el estado de cosas de comprensión del mundo no pasa por la filosofía.
y que la filosofía no tiene nada que hacer en la explicación del mundo, sino que esa tarea le corresponde a las ciencias. Por lo tanto, no puede haber una filosofía que sea científica, sino que son las ciencias las que se encargan de explicar la naturaleza del mundo. Lo que se puede hacer en filosofía es un ejercicio, llamémoslo así, de terapia para dilucidar los problemas del lenguaje, para dilucidar las palabras, pero que la filosofía no resuelve los problemas de la comprensión del mundo y que más bien la filosofía lleva a unos estados de intuición sobre lo cual es preferible abordar lo enigmático en medio del silencio, porque aquello que es enigmático, sobre eso no se puede hablar, tan solo se puede señalar, y por lo tanto, aquello sobre lo cual no se puede saber nada, es preciso o es menester mantener la boca cerrada. Entonces, en ese sentido, pues claro, esa respuesta que le da Wittgenstein a Maurice Schlick en relación a la filosofía es totalmente coherente en lo que señalaba Roberto. Excelente, Luis Francisco, excelente. ¿Qué haces hoy, Mercedes? Mantener la boca cerrada. Es mejor no callar, es mejor callar, Mercedes. Okay. Bueno, no sé, aprovecha que ya abriste la boca. Hago un ejercicio. Ok. Es sobre, no estoy un poco, no, bastante, perdón, pero algo que mencionó el profesor Luis Francisco, quería preguntarle acerca, él habló de las convenciones, pero ahora estaba leyendo un poco y dicen que el tratadista que ustedes estaban mencionando, ¿cómo se llama? Wittgenstein. Ese habla de la lógica, o sea, como la matemática y las convenciones. Entonces yo pensé, no sé si se está refiriendo el profesor Luis Francisco a esos términos que él habla o a un tratado o convención internacional que unifica ciertas reglas para determinar ciertas notaciones en la lógica y que puedan ser utilizadas, por ejemplo, en la educación, en la innovación, en la tecnología. Entonces, no sé a qué se refería, si existe alguna convención internacional como acuerdo internacional de los expertos en la materia para unificar las reglas, cuáles son las notaciones que se van a utilizar y cuál es el significado que tiene cada una de ellas. Pues lo digo porque la UNESCO, por ejemplo, en este caso establece ciertas reglas sobre eso, ha establecido pues un día mundial de la lógica y bueno, entonces quería saber si de pronto existe alguna convención como acuerdo internacional que regule pues todas estas reglas o estas notaciones. Ya. Cuando estábamos hablando de las convenciones internacionales, estábamos hablando, a ver, por acá vamos a ver si es esta. No, este no es. Un instante. Ya. Estaba refiriéndome a lo siguiente, Mercedes. Luego de muchas reuniones a lo largo de los años 30, de años 20, 30, 40 y 50, se acordó que esta notación que estamos viendo acá sería la notación internacional para la lógica matemática, que también se utiliza para la lógica simbólica y para la lógica filosófica como componentes de las lógicas clásicas, para hacer los llamados cálculos lógicos, que es la relación de conjuntos pequeños, medianos o grandes
de enunciados que se articulan unos con otros en un sistema de cálculo algebraico de proposiciones. Porque uno puede tener una proposición molecular simple, pero también puede armar proposiciones moleculares complejas y entre ellas hacer una relación con otras proposiciones moleculares complejas para hacer una argumentación de tipo lógico, ya sea en lógica sentencial o filosófica, o ya sea en lógica matemática, o incluso en lógica, principalmente en lógica simbólica. En lógica matemática se utiliza en teoría de conjuntos, en teoría de los números, y otras aplicaciones de tipo matemático, pues que pues mi falta de conocimiento no me permitiría ahorita pues ampliar. A eso me refería acerca de los acuerdos internacionales entre los miembros de la comunidad de la lógica y la matemática con respecto a la notación lógico-matemática. Era básicamente eso. Lo que tú ya me hablas es otro tipo de convención internacional, pero que está referida a otro tipo de cosas. Espero que con esto que te he presentado quede claro el asunto. Sí, perfecto. Gracias. Bien. Entonces vamos haciendo. Sí, Luis. No, una inquietud sobre, no sobre el tema, sino sobre la tertulia. En el grupo presente, pues no sé, porque hoy me invitaron y les agradezco, ¿cómo es la composición profesional? Es decir, ¿hay filósofos, antropólogos, científicos, matemáticos? ¿Cómo es la composición? Así, ¿me permites? Luis Hernando, primero que todo, la tertulia es una actividad de extensión filosófico-científica de un grupo de investigación que se llama Filociencia, que está avalado por la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, por supuesto reconocido dentro del Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Innovación, y que estamos en ese momento en medio del proceso de catalogación de grupos de investigación. Esta es una actividad de divulgación científica, filosófica, en un área que es un área no muy trabajada en Colombia, que es la filosofía de la ciencia. Las personas responsables de la tertulia son la licenciada y magíster Astrid Bastidas, que tiene una inmensa cantidad de titulaciones, pero en el campo de la filosofía de la ciencia, y es especialista en filosofía de la ciencia, y en este momento está en el proceso administrativo para la graduación como magíster en filosofía de la ciencia. La otra persona responsable es este servidor, que pues soy candidato a magíster en filosofía de la ciencia y tengo pues otros estudios. Nosotros no tenemos formación filosófica de base, sino que nuestra formación en filosofía de la ciencia ha sido a través de la especialización y estudios particulares de filosofía de la ciencia, en el caso mío por más de 30 años, en el caso de Astrid ya cerca de 14 años, y eso es lo que lo configura. Tenemos que Mercedes Lucía Quintero es una abogada que tiene estudios de profundización en derecho, pero también está haciendo unos estudios de profundización en el campo de la teología. Está el doctor Roberto Vicente Cañete Ferreira, que es la persona de mayor experiencia aquí, que él es arquitecto, pero también tiene una maestría en el campo educativo y un doctorado en el campo educativo. Ha trabajado por más de 40 años en investigación social, social educativa, en desarrollo comunitario, relaciones de economía, sociedad, ecología, y es una persona de un bagaje supremamente amplio, al cual pues rendimos siempre nuestro respeto y nuestra admiración. Está Armando Gutiérrez, que es
un profesional en la dramaturgia, en la actuación y en todo lo que tiene que ver con el arte de la literatura y arte dramático en cine y televisión. Y está Estela Camargo, que tú la conoces bastante bien, con su campo relacionado con lenguas, inglés, español y todo lo que tiene que ver con el saber de los archivos. Entonces, además de ellos, pues hay otras personas que vienen a veces que son del campo de la administración de empresas a nivel de maestría, también en el campo de la biología, con especializaciones y maestrías en filosofía de la ciencia. Habitualmente ese es como el cuerpo de personas que hay aquí. Entonces, pues ese es el componente. Y la naturaleza es esa, la del trabajo que hacemos. Por supuesto, es un trabajo de interdisciplina y hasta donde se pueda, si se pueden esbozar algunas cosas de transdisciplina, pues de pronto. Pero por supuesto, aquí salen ideas que la gente puede utilizar para, por ejemplo, para hacer sus propios escritos. De hecho, pues alguien podría hacer en el futuro algo acerca del trabajo, una reconstrucción del trabajo de la tertulia como un trabajo multidisciplinar de educación autogestionada en materia de filosofía de la ciencia, por ejemplo. Y agrego a lo que está diciendo Francisco, es que el trabajo de las tertulias que van quedando, como ahora estamos utilizando pues este mecanismo de el entorno virtual, pues lo que hacemos es que las grabaciones se dejan en una sección que es, digamos, nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro canal, y del cual, pues, si Luis, quieres más adelante conocer más sobre lo que se ha desarrollado durante todo este año que llevamos, puedes entrar, nosotros te dejamos el link y seguiremos compartiendo si es tu deseo, para que puedas ver también las grabaciones de todas las sesiones que hemos tenido tiempo atrás, y de pronto eso también te dé ideas para cosas. Y pues muchas gracias por ese deseo también de estar hoy con nosotros, porque es muy agradable siempre que hayan personas nuevas en el grupo y que estén ampliando también las posibilidades de diálogo. Ay, se salió Francisco. Listo. Entonces, ahí vamos viendo cómo poco a poco entonces vamos a ir desarrollando las ideas del texto, que nos generan también inquietudes y nos generan preguntas o también afirmaciones sobre lo que hayamos podido entender. Entonces, quisiera saber si otros de los que estamos aquí quiere hacer otro aporte. Todavía nos falta, por ejemplo, abordar sobre la sección que corresponde a diferencias entre el atomismo de Russell y de Wittgenstein, el atomismo de Wittgenstein. Son como las dos secciones en sí sobre las cuales, pues de pronto, si alguien quiere hacer alguna anotación, observación, aporte, mención. Mucha producción de reflexión de hoy. Y quien quiera, pues abiertamente puede empezar a hablar. Bueno, pues recordemos como en el hilo conductor que venimos desarrollando, pues aquí ya cada vez nos aclara más Luis Francisco con respecto a cómo la perspectiva de Russell tiene una distancia, o está la perspectiva de Wittgenstein distanciada un poco de la Russell, pero que están encaminadas hacia esa postura de la visión atomista. Y en ese caso, pues el atomismo en Wittgenstein tiene un carácter, o está expresado en su texto, del Tractatus Lógico-Filosóficos, del cual en algún momento también podríamos hacer un ejercicio de
de reflexión o de intervención sobre ello, y que en este caso, pues, lo que estaba leyendo Roberto sobre la sección del Tractatus Lógico-Filosóficos, pues nos hace como indirectamente una invitación a que eso pueda darse en un momento dado. Armando, ¿quiere hablar? No, pues de alguna forma, digamos, como digamos que reconstruir un poco todo este tema del atomismo lógico significó significó y significa una etapa muy importante dentro del desarrollo del pensamiento, y que lo más importante me parece que hay ahí, además de pues todo este tratado, es esa gran idea que nos dejan estos dos personajes, tanto Russell como Wittgenstein, en que definitivamente el pensamiento no se detiene, que a pesar de que ellos, como planteaba Francisco, Wittgenstein reconoce que él ha llegado a través de una escalera que él mismo ha construido, pero hacia más adelante tenemos el Wittgenstein que dice, esa escalera me sirvió a mí, es una forma de ascender en el conocimiento, si usted quiere, úsela, pero también tiene que buscar por inventarse su propia escalera. Y en ese sentido también se parece a Russell, ¿no? que los dos, de algún modo, modifican sus opiniones en el tiempo. Y pues nos dejan con la idea de que pues, estos métodos de razonamiento pues, son muy válidos, son utilizables en cualquier momento, en cualquier etapa de la vida, en diferentes áreas del conocimiento, y que todos, de algún modo, conociendo esas escaleras, podemos llegar a producir las propias. Gracias, muy bien. Francisco. Sí, gracias. Es a raíz de esto que señala Armando, que justamente en la segunda gran síntesis sistemática u obra de Wittgenstein, que es publicada post-mortem por sus albaceas literarios Henrik von Wright y Elizabeth Anscombe, se desdice Wittgenstein de todo lo que planteó en el Tractatus. Esa obra se llama Investigaciones Filosóficas, y allí renuncia totalmente al atomismo lógico, renuncia totalmente a la fundamentación lógica del pensamiento y pasa a una visión muy relacionada más con el pragmatismo del lenguaje y la semántica, señalando que, sin desconocer la lógica, por supuesto, pero señalando que los significados en el lenguaje están íntimamente ligados con el uso del lenguaje y con unas reglas de juego de ese uso del lenguaje, de las cuales los sujetos hablantes no son ni siquiera conscientes, pero que esto establece una dinámica supremamente interesante de transformación de los significados del lenguaje por su uso por parte de la comunidad hablante, de los sujetos hablantes. Es ya una, llamémoslo así, transformación de lo que se había dicho inicialmente en el Tractatus. Pero ¿para qué sirve el Tractatus? ¿Para qué sirve el Principia Mathematica de Russell y Whitehead? ¿Para qué sirven? Sirvieron para la estructuración de unos lenguajes los más precisos posible en la ciencia y en la estructuración de las teorías en la ciencia. Para eso sirvieron en la medida en que se establecieron las lógicas clásicas, que aún siguen sirviendo en la fundamentación de la elaboración teórica de las distintas ciencias, y sirven de todas maneras para el análisis filosófico y para el ejercicio de la retórica filosófico-científica, porque posteriormente se desarrollaron las llamadas teorías de la argumentación, donde Toulmin, por ejemplo, Perelman, han hecho unas contribuciones fundamentales para poder hacer la defensa de argumentos a partir de la utilización de fuertes dosis de lógica encadenada en discursos de tipo filosófico y científico. Entonces, en ese sentido, esas son las aportaciones valiosas del Tractatus de Wittgenstein y del Principia Mathematica
de Russell y Whitehead. Igual también fueron tomadas por el positivismo lógico, en el sentido de que la búsqueda de una precisión en la estructura lógica para el lenguaje, en el caso del círculo o del positivismo lógico, pues su intención de eliminar la metafísica, pero también como una estructura para formalizar un lenguaje. Y creo que es muy útil por ese sentido. Sí, claro, y eso me permite después entender que a partir de esos cimientos es que aparecen después las lógicas no clásicas, y sobre las lógicas no clásicas aparecen todas esas visiones, por ejemplo, de los mundos posibles, de las lógicas polivalentes, de las lógicas de contrafácticos, las lógicas deónticas, los análisis de, por ejemplo, de sistemas no lineales y de lo que serían lógicas de la probabilidad, que es algo que, por ejemplo, le ha inquietado bastante a Roberto, donde hay una indecibilidad de los procesos que se puedan estar llevando por el nivel de complejidad que tengan. Y en el campo de las ciencias humanas y sociales, pues esto se da también en gran medida. Por esa razón, el abordaje de los problemas de ciencias humanas y sociales es necesario tener en cuenta todo este asunto de la construcción social del conocimiento, los imaginarios sociales, por supuesto también las dinámicas de interacción y toda la suma de intereses, y teniendo en cuenta que son estudios ideográficos. Al ser ideográficos no son generalizables. Que me imagino es que el caso, por ejemplo, del estudio de Luis Hernando, donde al ser un estudio ideográfico porque es de una determinada región y donde hay unos imaginarios sociales, donde hay unas construcciones sociales del conocimiento y unas prácticas sociales, pues lo que se construye ahí como sistematización del conocimiento es propio de esa dinámica allí, que no pretenda tener ninguna generalización para ser aplicada en ningún otro lugar del mundo, porque esto es parte de lo que Emanuel Wallerstein, exacto, gracias, señaló en el Abrir las Ciencias Sociales sobre el carácter ideográfico, por ende emergente, particular, de muchos objetos de investigación en las ciencias humanas y sociales. En ese sentido es que también cabría la de las lógicas de los pueblos indígenas. En alguna ocasión creo que hablamos de eso. Pues claro, pero entonces eso sí es un asunto que hay que identificar es con los propios protagonistas, porque lo que pasa es que ellos, recuerda lo que dijo Roberto la vez pasada acerca de la gramática en el guaraní. El guaraní es una lengua viva y tal, pero lo que nosotros llamamos lógica en Occidente es una manera de ordenar el pensamiento, las palabras y la acción. Ahora, hay que descubrir cómo es el ordenamiento de los pensamientos, las palabras y las acciones en los pueblos originarios. Y no necesariamente tenemos que llamar a eso lógica. Eso lógica es lo de Occidente, pero esa es otra forma que se puede tomar otro nombre, como los nombres que, por ejemplo, a Roberto le encanta que se les dé. Hay un término en guaraní, ahorita ya no lo recuerdo, que él utiliza para los trabajos de investigación. Incluso para lo que nosotros llamamos lógicas, podría también denominarse algún tipo de término frente a eso. Porque es que no debemos caer en el nominalismo, sino ir a los hechos. Como decía Wittgenstein, a los hechos. Los hechos nos permiten sugerir nominaciones. Nominémoslo de tal manera o de tal otra. Pero es esas formas de organizar el pensamiento, las palabras y las acciones, que nosotros aquí llamamos lógica, pero allá se pueden llamar de otras maneras. Sí, y también que digamos que precisamente Wittgenstein es el que comienza precisamente a entrever que hay múltiples formas digamos, de ordenamiento, que geográficamente pues las ideas son otras, las formas de pensar generan, digamos, sí, digamos que un tipo de razonamiento, y por eso dice que la proposición
es una imagen de la realidad, que para reflejar de alguna forma su estructura lógica, pero que los hechos en sí no resisten más análisis allá del hecho mismo. Claro, creo que llegó el momento para que no solamente Armando, todos vean la película sobre Wittgenstein. Entonces les voy a enviar el acceso a esa película. Es una película que se hizo, creo que en los años 90 del siglo pasado, que es una película, llamémoslo así, es una película simbólica, metafórica de la vida de Wittgenstein, donde está reflejado de alguna manera lo que vivió, pero también lo que pensó y lo que propuso. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues... Con no permiso. sé. Sí, eso, Roberto. No nomás para la conversación aquí que se ha suscitado, me plantea una pregunta. ¿Se acuerdan que también en la tertulia trabajamos el tema de la diferencia entre lo planteado por Bergson, el fenomenólogo, vamos a decir, de la percepción, versus Sí. Einstein? Sí. Cuando debatieron sobre el tiempo, ¿no? Correcto. Y se dijo aquí, incluso el texto también, creo, muy interesante el texto, al punto que yo lo fotocopié, le di a mis alumnos. Bergson habló 2 horas para fundamentar su ponencia. Y Einstein, 1 minuto. Y le dijo, los filósofos no trabajan el tiempo. Y probablemente se fue a tomar su tinto. Sí. Entonces, sí. Ahí veíamos el debate entre lo que es, digamos, yo diría la investigación fenomenológica, empírica, cualitativa, versus lo científico que entiende o que entendió Einstein. Y lo relaciono con esta conversación que estamos teniendo. Cuando Wittgenstein le dice a Schlick, y creo que también a Russell, digamos, no entendieron mi Tractatus. ¿Hay relación entre ambos hechos? Es lo que pregunto. Sí hay relación. Hay relación en el hecho de que no entendieron, pero el no entendimiento de los filósofos del Círculo de Viena, de los miembros del Círculo de Viena, que no son solamente filósofos, sino que hay científicos de otras áreas, matemáticos, economistas, físicos. Ellos lo que quisieron entender, porque fue que quisieron entender que Wittgenstein estaba haciendo una fundamentación lógica de la filosofía para abordar la filosofía como una entidad científica. Para el caso de Russell no estaba pensando eso, sino Russell era ponderando o alabando a Wittgenstein sobre toda la solidez de su formulación lógica y que esta filosofía del mundo basada en la lógica que hacía Wittgenstein era un inmenso logro, que era de una mente supremamente brillante. Cuando lo que quería hacer, según palabras de Wittgenstein, era señalar que a pesar de que se pueda construir un edificio de lógica del mundo, sobre el mundo filosóficamente no se puede decir nada. Que sobre el mundo, si alguien tiene que decir algo, es el conjunto de las ciencias físicas y naturales, que de resto es mera especulación y que es preferible guardar silencio porque de ello no se sabe nada. Entonces, hay una relación, pero los motivos son distintos de la falta de comprensión del uno y del otro, porque estaban motivados por intereses distintos, llamémoslo así.
Es lo que yo podría decir al respecto. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, pues no sé si quieran como que hagamos un aporte más, o porque pues dando como en los tiempos, estamos en el momento de la finalización, pero pues algo que yo quiero rescatar hoy es que el tema ha sido muy enriquecedor, creo que es más bien provocador, que nos estás como alentando a profundizar en cosas, y ha sido, pues a mí me parece muy enriquecedor. Sí, Francis. Sí, por eso para la próxima sesión, entonces continuando con esta saga de la lógica, entonces vamos a elaborar un documento de tal manera que tenga los elementos básicos de la notación lógica con los conectores lógicos y después el desarrollo de la explicación de cada una de las reglas de inferencia lógica. Bueno, son varias reglas de inferencia. Yo voy a ir tomando una por una. No quiero que el texto sea supremamente extenso porque si no, no nos permite abordarlo con la calidad del caso. Pero elaboraré el documento de tal manera que sea entendible, que sea abordable por ustedes con cada una de las inferencias, y con esto se va formando con los documentos anteriores que hemos enviado una cultura general básica sobre la lógica matemática, lógica simbólica y lógica filosófica, porque esos son los elementos básicos de esas tres lógicas que son las lógicas clásicas modernas. Entonces, eso es lo que sería lo que habría que hacer para la próxima sesión, además de enviarles la conexión con la película sobre Wittgenstein. Sí, y creo que entonces en ese correo también podríamos colocar el enlace de del sitio web donde tenemos las grabaciones, por si alguno... Listo, tienes toda la razón, Astrid. Sí, perfecto. Porque no les volvimos a compartir, ustedes notarán que no les volvimos a compartir el enlace de, digamos, la grabación, perdón, no les volvimos a compartir la grabación con la intención de que más bien todos puedan tener el acceso directamente al canal, y cuando quieran ir y buscar de nuevo algún tema que ya hayamos trabajado y que consideren que les puede ser útil, pues vayan a la fuente donde están todos y así no estar perdidos y tienen toda la información. De hecho, por la naturaleza del canal y por los propósitos del grupo Filociencia y sus dos componentes que estamos aquí, nuestro propósito es que si ese material puede ser útil y aplicable, usable por parte de profesores, docentes con estudiantes, pues que los pongan a mirarlos y los discuten. Por supuesto, la edición no es una edición profesional. Esta es la edición es mínima y es básica de unos especialistas en filosofía de la ciencia que quieren compartir cosas, por lo tanto no hay edición profesional de los videos. Pero la idea fundamental es el contenido de los videos. Por supuesto, nadie garantiza que el contenido de los videos tenga la mayor solidez del caso. Procuramos estudiar, procuramos plantear las cosas lo mejor posible, y en esa medida pues están los videos, pero comparado lo que nosotros tenemos con cosas que yo he visto en YouTube, realmente nuestros contenidos son contenidos con bastante dignidad académica. Tu micrófono. Me dispongo entonces a dejar de grabar para que sepan que ya se acaba la parte.